En un mundo donde los poderosos escribían la historia con espadas y coronas, una pregunta resonaba en los corazones más humildes. ¿Qué tiene más valor? ¿La fuerza de un gigante o la fe de un hombre sencillo? Hoy, miles de años después, aún recordamos la vida de un rey que no nació entre sedas, sino entre ovejas. Un joven pastor que no parecía destinado a cambiar el rumbo de un pueblo y, sin embargo, transformó la historia de su nación y dejó huellas que siguen inspirando hasta el día de hoy. Su nombre, David. La historia de David no es solo la narración de un rey glorioso, ni la memoria de hazañas militares. Es el relato profundo de un corazón que se atrevió a confiar cuando todo parecía perdido, de un hombre que conoció la gloria pero también el vacío de sus errores. Era humano, vulnerable, y precisamente por eso, tan cercano a nosotros. Porque David no fue perfecto, y tal vez ahí radica la grandeza de su legado. En medio de éxitos deslumbrantes y tropiezos dolorosos, aprendió a levantarse, a reconocer su debilidad y a mirar hacia lo alto cuando la oscuridad quería consumirlo. La vida de David es como un espejo en el que cada generación se contempla. Los valientes encuentran inspiración en su arrojo, los cansados, consuelo en sus salmos, los caídos, esperanza en su arrepentimiento, y los soñadores, fuerza para atreverse a creer que, aun contra todo pronóstico, lo imposible puede ser vencido. Imagina por un instante al joven pastor en los campos, cuidando ovejas mientras la noche estrellada cubría los cielos de Israel. Allí, lejos de la multitud, aprendía a confiar en silencio, componía cánticos y dejaba que el murmullo del viento se mezclara con sus oraciones. Nadie aplaudía sus cantos, nadie presenciaba sus primeras batallas contra los leones o los osos que amenazaban su rebaño. Pero en lo secreto nacía un guerrero, un corazón preparado para enfrentar desafíos que marcarían la historia. Y como si el destino lo hubiera elegido desde aquel instante, los momentos ordinarios de David fueron la fragua de algo extraordinario. Porque las batallas más grandes no comienzan frente a multitudes, sino en el desierto, donde solo Dios y la esperanza en el alma son testigos. Pero la verdadera aventura de David no tardaría en llegar. Lo que parecía una vida escondida estaba a punto de ser interrumpida por un suceso que cambiaría todo para siempre. Allí, cuando nadie lo esperaba, el muchacho que cantaba al viento sería llamado delante del profeta Samuel. La unción de un rey estaba por comenzar. La vida de David, hasta entonces oculta en el silencio de los campos, estaba a punto de ser arrancada del anonimato y colocada bajo la luz de un destino que parecía demasiado grande para un muchacho. El profeta Samuel, obedeciendo la voz de Dios, llegó a la casa de Isaí, buscando al elegido. Nadie lo sabía aún, pero la historia universal estaba a punto de girar, uno por uno. Los hermanos mayores de David desfilaron ante Samuel, hombres fuertes, con apariencia imponente, dignos de admiración. A los ojos humanos, cualquiera de ellos lucía como el próximo rey. Pero en aquel momento resonaron palabras que aún atraviesan los siglos y transforman corazones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Fue entonces cuando, casi como un detalle olvidado, alguien mencionó al menor, al pastor que en ese momento cuidaba las ovejas. Nadie lo había considerado digno de presentarse y, sin embargo, él era el escogido. Entre el polvo del camino y la sencillez de su ropa, David apareció sin imaginar que estaba entrando en el capítulo más decisivo de su vida. Samuel, guiado por lo alto, tomó el cuerno de aceite y derramó sobre la cabeza del joven, lo que cambiaría para siempre su destino. Ante los incrédulos ojos de sus hermanos, el menor, el olvidado, el pastor invisible, fue señalado como rey. Y ese instante no fue un acto político ni un ritual vacío. Fue la declaración del reino eterno, revelando que la verdadera grandeza no se mide ni por edad ni por apariencia, sino por un corazón dispuesto a confiar en esa unción invisible para el mundo, pero poderosa a los ojos de Dios.
nació un secreto que pronto se revelaría. El pastor sería rey, el joven derrotaría gigantes, y el nombre de David resonaría por generaciones. Aquel aceite no solo cubrió su cabeza, también impregnó de propósito cada segundo de su vida desde aquel momento. La escena nos deja una verdad que sigue tocando el alma hasta el día de hoy. Lo que los demás no valoran, Dios lo levanta. Lo que se creía pequeño, Él lo engrandece. Aquello que parecía escondido se convierte en luz para millones. Y es aquí donde la esperanza toca a cada uno de nosotros. Si David, el último y olvidado, pudo ser escogido, también nosotros, en nuestra fragilidad, podemos ser llamados para un destino más grande de lo que imaginamos. Pero la unción no traería comodidad ni fama instantánea. Más bien, era una promesa sembrada en tierra fértil, que pronto sería probada en las llamas más intensas. Porque antes de portar la corona, el joven ungido tendría que enfrentar la prueba que lo marcaría para siempre. El rugido de un gigante estaba cada vez más cerca de su destino. El eco de la guerra resonaba en los valles de Israel. Durante 40 días, el ejército se había estremecido ante la voz de un solo hombre, Goliat, el guerrero filisteo cuya estatura parecía más cercana a un mito que a la realidad. Su armadura brillaba como un muro imposible de penetrar, y su voz, grave y retumbante, paralizaba hasta a los más valientes. Día tras día, sus palabras desafiaban no solo a los soldados de Israel, sino al Dios que los sostenía. Cada grito del gigante era una sombra que se cernía sobre una nación entera. Los hombres temblaban. Reyes y soldados, curtidos en el arte de la guerra, retrocedían ante aquel coloso. Y, sin embargo, cuando todo parecía perdido, apareció un muchacho que no llevaba una espada en la mano, sino una fe ardiente en el corazón. David no había ido al campo de batalla buscando gloria, sino llevando pan y alimento para sus hermanos. Lo que para él era una misión cotidiana, pronto se transformaría en la oportunidad de toda una vida. Cuando escuchó las burlas del gigante, algo se encendió en su interior. No era orgullo ni deseo de fama, era un celo puro, una certeza inquebrantable de que aquel desafío no podía quedar sin respuesta. Porque, aunque todos miraban la altura de Goliat, David miraba la grandeza de su Dios. La escena que siguió quedó grabada en la memoria de los siglos. Mientras Saúl y los hombres armados dudaban, David se acercó al rey y declaró con firmeza: «Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Nadie lo creía posible. Algunos lo ridiculizaron, otros lo miraron con compasión, pensando que era locura. Pero lo que para el mundo parecía una temeridad, para David, era la consecuencia natural de la fe. Rechazó la pesada armadura de Saúl, porque su confianza no estaba en cobre ni acero. Solo tomó lo que conocía: su cayado, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Con esas armas sencillas, avanzó hacia la batalla más legendaria de todas. El gigante lo miró y se burló, riendo al ver a un muchacho que se atrevía a enfrentar lo imposible. Pero en aquel momento, David pronunció palabras que aún estremecen los corazones. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Y en cuestión de segundos, la historia cambió. La piedra voló, la frente del gigante fue impactada, y el coloso que atemorizaba a una nación cayó de bruces ante todos. Ese día, un joven pastor demostró que la fe verdadera no necesita de títulos ni ejércitos, solo de un corazón convencido de que la victoria no depende de la fuerza del hombre, sino del poder de Dios. La victoria de David sobre Goliat se convirtió en símbolo eterno. Los imposibles son derrotados no por el tamaño de nuestras armas, sino por la grandeza de nuestra fe. Pero aunque aquel triunfo haría resonar su nombre en toda Israel, también despertaría envidias, temores y pruebas mucho más difíciles que afrontar. Porque vencer a un gigante en el campo de batalla sería solo el comienzo. El verdadero desafío de David estaba por llegar: sobrevivir al corazón herido de un rey.
La fama de David se expandió con rapidez. El joven pastor, ahora héroe, era aclamado por el pueblo que cantaba. Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Lo que comenzó como una victoria gloriosa, pronto se convirtió en una semilla de amargura en el corazón del rey Saúl. La admiración hacia David, que inicialmente parecía un motivo de orgullo para el reino, empezó a despertar los fantasmas más oscuros en el corazón del rey: la envidia, el miedo y la inseguridad. Saúl, que había sido ungido por Dios, pero había fallado en obedecer sus mandatos, veía en David no solo a un valiente guerrero, sino a la sombra de un destino que amenazaba con reemplazarlo. Y así, lo que pudo ser una relación de padre e hijo, de maestro y discípulo, se fracturó bajo el peso del rencor. David, sin embargo, no buscaba tronos ni coronas. Su espíritu permanecía humilde, sirviendo en la corte de Saúl, tocando su arpa para calmar los tormentos del rey, ganándose el corazón del pueblo con victorias en el campo de batalla. Pero cuanto más brillaba la luz de David, más se oscurecía el corazón de Saúl. La persecución comenzó. Saúl lanzó su lanza en más de una ocasión contra David, intentando acabar con su vida. Y aunque tenía en sus manos el poder de destruir a su joven servidor, lo que realmente buscaba era sofocar la elección divina que ya reposaba sobre él. Fue en esos años de huida y persecución que el corazón de David fue forjado. Por los desiertos, escondido en cuevas, perseguido como un criminal sin haber cometido crimen, aprendió la difícil lección de esperar el tiempo de Dios. Porque aunque ya había sido ungido como rey, aunque en más de una ocasión tuvo oportunidad de acabar con Saúl y ocupar el trono, David no levantó su mano contra él. Reconocía en Saúl al ungido del Señor, y en su paciencia revelaba que la verdadera grandeza no consiste solo en vencer enemigos externos, sino en dominar los impulsos internos. ¿Qué nos enseña esto? Que no basta con tener un destino prometido. Es necesario el carácter para sostenerlo. Y ese carácter se prueba cuando somos perseguidos, humillados o malinterpretados. David tuvo que aprender que entre la unción y la coronación existe un valle, un camino lleno de pruebas que templan el alma y preparan al hombre para sostener la gloria sin ser destruido por ella. Durante este tiempo, David escribió algunos de los salmos más profundos, versos que aún hoy nos recuerdan que en medio de la persecución podemos decir: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Pero la historia no quedaría anclada en la persecución. Aquellos años de oscuridad eran solo una antesala del amanecer. Después de lágrimas y noches de fuga, tras la caída de Saúl, el pastor ungido sería finalmente llamado a reinar. Un nuevo capítulo estaba por comenzar: la coronación de David y el inicio de una era dorada para Israel. Tras años de huida y lágrimas, las persecuciones finalmente llegaron a su fin. El reino de Saúl se derrumbó bajo el peso de su propia fragilidad. Y con su caída, Israel necesitaba un nuevo líder. Entonces, aquel joven que había sido olvidado por su propia familia, perseguido por su rey y escondido en cuevas, fue finalmente llamado al lugar que ya había sido señalado desde aquel día de su unción. David sería coronado como rey de Judá y después como rey de todo Israel. La coronación de David no fue solo el ascenso de un hombre al trono, sino la confirmación de que los designios de Dios siempre se cumplen, aunque los hombres los intenten impedir. El pastor se convirtió en soberano, el fugitivo en gobernador, y el hombre que alguna vez fue despreciado se sentó en un trono de honor. Su vida era la respuesta viva a una verdad inquebrantable. No importa cuán grande sea la oposición, lo que está destinado a cumplirse en ti, nadie podrá detenerlo. Los primeros años del reinado de David fueron una época de esplendor. Israel, dividido y debilitado por años de conflictos internos, se unificó bajo una sola bandera. La ciudad de Jerusalén fue conquistada y establecida como la capital, convirtiéndose no solo en el centro político del reino, sino en un símbolo espiritual para generaciones.
Allí, David trasladó el arca del pacto con júbilo y danzas, proclamando que su gobierno estaría cimentado en la presencia del Dios de Israel. No era un rey interesado únicamente en expandir fronteras, sino en edificar un reino donde la justicia y la fe fueran los pilares. Su visión iba mucho más allá de las conquistas militares. Soñaba con construir un templo, un lugar donde la gloria de Dios habitara en medio de su pueblo. Aunque ese sueño no se concretaría en sus días, David demostró que el verdadero liderazgo no consiste en lo que uno logra con sus manos, sino en lo que siembra en el corazón de la nación. El pueblo lo amaba. Su nombre era entonado en canciones de victoria, sus hazañas eran contadas en las plazas, y su sabiduría lo elevaba como un modelo de rey justo y cercano. La promesa que había acompañado su vida desde la juventud, ahora se expandía en testimonio vivo. El ungido pastor se había convertido en un rey conforme al corazón de Dios. Y, sin embargo, dentro de toda esa gloria y esplendor, también latía el recordatorio más profundo de la condición humana. Ningún hombre está exento de fragilidad, porque incluso los más grandes, los más cercanos a lo divino, pueden caer en el error. Y detrás del brillo de la corona, un día, el corazón de David sería probado en su forma más dolorosa. Así, mientras Israel disfrutaba de una era dorada, el eco de una nueva lección comenzaba a gestarse. Una prueba no contra gigantes ni ejércitos, sino contra los propios deseos del alma. El rey que había vencido a sus enemigos tendría que enfrentar ahora a su enemigo más íntimo, él mismo. Entre las murallas de Jerusalén, cuando el reino gozaba de paz y los enemigos habían sido doblegados, surgió una batalla mucho más peligrosa que cualquier guerra: la lucha interior del corazón. David, el héroe de 1000 victorias, cayó en la trampa que no llega desde fuera, sino desde dentro. Una tarde, mientras caminaba por la terraza de su palacio, sus ojos se posaron en una mujer hermosa que se bañaba, Betsabé. En ese instante, el rey que había derrotado gigantes, que había esperado pacientemente el tiempo de Dios, fue vencido por un impulso que nació de la debilidad humana. La atrajo, la tomó y el error se consumó. Pero lo más grave no fue la caída en sí misma, sino la cadena de decisiones que siguieron. Para encubrir su falta, David urdió planes oscuros que terminaron en la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, un soldado leal, que dio su vida por un rey que lo había traicionado. El eco de ese acto retumbó en los cielos. El mismo profeta Natán fue enviado para confrontarlo. En un relato sencillo, pero devastador, le mostró que el rey, el hombre conforme al corazón de Dios, se había convertido en asesino y adúltero. El silencio de David se quebró cuando escuchó aquellas palabras: «Tú eres ese hombre». Y fue entonces, en la mayor vergüenza de su vida, que David nos entregó una de sus enseñanzas más trascendentes. Porque, en lugar de justificarse, en lugar de cerrar su corazón, cayó de rodillas y confesó con todo su ser: «He pecado contra el Señor». Del mismo corazón que había entonado victorias y alabanzas, brotó ahora un clamor profundo de arrepentimiento, el famoso Salmo 51, donde reconocía su miseria y rogaba por un corazón limpio. «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este momento, más que cualquier triunfo militar, reveló la grandeza de David. No porque no hubiera caído, sino porque, aún caído, supo levantarse con honestidad, reconociendo su fragilidad y buscando misericordia. Y en su quebranto nos enseñó algo eterno. La perfección no es un requisito para ser usado por Dios, pero la humildad sí lo es. Sin embargo, las consecuencias de su error fueron dolorosas. La espada no se apartó de su casa. El pecado desgarró a su familia y sembró conflictos que marcaron su dinastía. David fue perdonado, sí, pero aprendió que cada decisión deja huellas y que incluso los escogidos más grandes deben afrontar el precio de su fragilidad. En ese cruce de dolor, arrepentimiento y restauración, su legado se enriqueció aún más.
David ya no era solo el guerrero invencible y el rey justo, era también el hombre quebrantado que nos recuerda que no hay herida tan grande que no pueda ser sanada cuando el corazón se vuelve al Creador con sinceridad. Así, entre lágrimas y restauración, la segunda etapa del reinado de David comenzó. Ya no como el monarca invulnerable, sino como el hombre marcado por sus errores, que aprendió a reinar con mayor humildad. Pero las luchas no habían terminado. El precio de sus actos traería pruebas aún más desgarradoras, no en el campo de batalla, sino en su propia casa. El eco de la rebelión estaba por levantarse, y esta vez vendría de un hijo amado. El eco de los errores de David no se quedó en el pasado. Como sombras que se alargan al atardecer, las consecuencias alcanzaron incluso a su propia casa. Entre todos sus hijos, había uno que destacaba por su hermosura, su presencia imponente y su carisma irresistible: Absalón. Era amado por el pueblo, admirado por muchos, y en su sonrisa se ocultaba un corazón herido, un resentimiento que poco a poco se convertiría en rebelión. La sangre de David corría por sus venas, pero en su interior ardía la idea de arrebatar el trono de su propio padre. Y así comenzó un proceso silencioso, casi imperceptible al inicio, en el que Absalón conquistaba poco a poco el corazón de los hombres de Israel. Con palabras suaves, promesas de justicia y apariencia de nobleza, debilitaba la imagen de su padre, construyendo en secreto la mayor traición que el rey alguna vez enfrentaría. Cuando el golpe finalmente estalló, la noticia cayó como una daga en el corazón de David. Su propio hijo se había levantado contra él y no solo contaba con soldados, sino con el fervor del pueblo que alguna vez había aclamado a David como su héroe. El rey, que había derrotado gigantes y unificado tribus, lloró como un padre traicionado, obligado a huir de Jerusalén con el rostro cubierto de vergüenza y dolor. Imagina la escena: David, descalzo, caminando entre lágrimas y polvo, mientras su propio hijo ocupaba el trono que él había construido con tanto sacrificio. Nadie podía haberle infligido una herida más profunda. No era un enemigo extranjero, no era un rival político, era Absalón, su hijo amado, transformado en adversario. Y sin embargo, incluso en medio de la traición más devastadora, el corazón de David reveló una grandeza distinta. Cuando por fin llegó el momento de la batalla y sus hombres se preparaban para enfrentar a Absalón, David pronunció con voz quebrantada una orden que refleja la ternura de un padre que aún ama al hijo que lo odia. Traten con dulzura al joven Absalón por amor a mí, pero la guerra no atiende a sentimientos y el destino fue cruel. Absalón cayó en combate y la noticia fue llevada al rey. Lo que siguió fue uno de los gritos más desgarradores de toda la historia bíblica: Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? En ese lamento, David nos mostró que detrás de la corona y la espada aún latía un corazón profundamente humano, un corazón de padre roto por la pérdida. Su reinado, tan glorioso a los ojos del mundo, estaba marcado también por cicatrices invisibles: la familia desgarrada, el amor traicionado, el precio de decisiones pasadas. La rebelión de Absalón no solo fue una tragedia política, fue una herida personal que reveló que incluso los grandes reyes no están exentos del dolor más común a todos los mortales: la pérdida y el amor imposible de recuperar. Y sin embargo, aún en lágrimas, David siguió adelante. Se levantó una vez más, como lo había hecho tantas veces en su vida, y continuó gobernando, porque su historia nunca fue la de un hombre perfecto, sino la de un hombre que, incluso entre ruinas, supo levantarse y confiar en Dios. El final de sus días se acercaba lentamente, y con ellos la oportunidad de legar no solo un reino, sino una enseñanza eterna. La pregunta ahora resonaba: ¿cómo recordaría el mundo al rey David? ¿Por sus victorias, por sus fracasos, o por la fe que atravesó ambas cosas? El sol de los días gloriosos comenzaba a descender, y la vida de David entraba en su ocaso.
Los cabellos que alguna vez brillaron bajo la unción del aceite, ahora se tornaban plateados por la experiencia y las cicatrices del tiempo. El rey guerrero, que había desafiado gigantes, huido por desiertos y gobernado sobre una nación unida, se acercaba a los días donde las batallas ya no eran contra ejércitos, sino contra la fragilidad de la vejez. David no era ya el joven pastor de Belén, ni el intrépido soldado de Israel. Había conocido los extremos, la gloria y la vergüenza, la victoria y el quebranto, la traición y el perdón. Y cada una de esas experiencias había construido un testimonio vivo de lo que significa ser humano, y aún así, caminar con Dios. En sus últimos años, su mayor preocupación no fue él mismo, sino el legado. No se trataba solo de expandir fronteras ni de acumular riquezas, sino de asegurar que lo más importante, la fe, la justicia y la presencia de Dios, permanecieran en el corazón de su pueblo. Su sueño más grande, el de construir un templo al Señor, no sería cumplido por sus manos, pero recibió la promesa de que su hijo Salomón lo llevaría a cabo. Así, con sabiduría marcada por lágrimas y esperanza, David comenzó a preparar a su sucesor. Reunió a los líderes, organizó las tribus y trazó el camino para que la grandeza de Israel no muriera con él, sino que floreciera en la generación venidera. A Salomón, su hijo, le entregó más que un reino. Le entregó un llamado. Con voz temblorosa, pero con el fuego aún encendido en su corazón, le dijo: reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás. De esta manera, David confirmó que su herencia no se encontraba simplemente en un trono de oro, sino en un principio eterno. Un reinado solo puede permanecer cuando está edificado sobre la fidelidad a Dios. Jerusalén, la ciudad que había conquistado y amado, fue testigo de sus últimos días. Entre salmos de alabanza y reflexiones profundas, la voz de David aún se alzaba como un canto de fe, porque aunque sus fuerzas declinaban, su espíritu seguía vibrando con las mismas notas que había entonado en su juventud, cuando cuidaba ovejas bajo las estrellas. En cada verso, en cada palabra, David nos recuerda que no importa cuánto tiempo pase, ni cuán alto o bajo haya sido nuestro camino. La verdadera grandeza se mide por donde descansa finalmente nuestro corazón. Y el de David descansaba no en sus victorias, ni en su corona, sino en su Dios. Sus últimos días no fueron el ocaso de una vida común, sino el amanecer de un legado que atravesaría generaciones. Porque de la casa de David nacería no solo el esplendor de Salomón, sino una promesa mucho más grande: la llegada de un rey eterno. Y así, mientras su vida terrenal se extinguía como una llama que cumple su propósito, la historia de David se transformaba en semilla de algo mucho más grandioso, destinado a trascender siglos y épocas. Su legado no terminaba con su muerte. Apenas estaba comenzando. Aunque la vida de David llegó a su fin, su historia no se cerró con su último aliento. Lo que había comenzado en los campos de Belén no era solo la vida de un rey, sino la construcción de una esperanza que traspasaría generaciones. Porque en el corazón de las promesas de Dios se encontraba una palabra clara: de la casa de David surgiría un reino que jamás sería destruido. Para el pueblo de Israel, David fue mucho más que un gobernante. Representaba el modelo del rey que caminaba conforme al corazón de Dios. Y su linaje, lejos de extinguirse con su muerte, se convirtió en el hilo dorado de una promesa eterna: que de su descendencia nacería aquel que no reinaría solo sobre una nación, sino sobre toda la humanidad. Los profetas retomaron su nombre una y otra vez, anunciando que del tronco de Isaí y de la dinastía de David vendría el ungido, el Mesías esperado. Así, la vida del pastor convertido en rey se transformó en un faro que iluminaba el futuro. Ya no era solo la memoria de un hombre, era la señal de un plan divino que alcanzaría su plenitud siglos después. Y ahí reside la grandeza más profunda de David,
que aún con sus errores, aún con sus caídas y cicatrices, Dios decidió usar su vida como cimiento de una promesa eterna. Su historia nos enseña que la perfección no es condición para ser parte del propósito de Dios. Lo es la disposición de entregar el corazón, aún con sus fracturas. Cada salmo, cada lágrima, cada victoria y cada derrota de David resonaban como un eco profético. Cuando cantaba, "El Señor es mi pastor, nada me faltará", no solo hablaba de su propia experiencia, sino que estaba anticipando al pastor eterno. Cuando proclamaba que Dios le daría un trono eterno, sin saberlo estaba apuntando hacia el Rey, que vencería no con espada, sino con amor. Jesucristo. David, entonces, no fue solo un personaje del pasado. Su vida se convirtió en una brújula para el futuro, en una enseñanza viva que invita a cada ser humano a ver que, más allá de nuestras luchas, siempre existe una esperanza mayor que nosotros mismos. Y hoy, miles de años después, su nombre sigue vivo, no por sus coronas terrenales, sino porque su linaje se transformó en símbolo de redención. El joven pastor que se atrevió a confiar en medio de la soledad y los gigantes, se convirtió en ancestro del Rey eterno que traería salvación al mundo. Así, David nos enseña la lección más poderosa. Nuestra vida, por más pequeña que parezca, puede ser parte de algo eterno cuando nos entregamos en las manos de Dios. Su historia no terminó en Jerusalén, sino que fue multiplicada en una promesa que sigue brillando hasta el día de hoy, en cada corazón que se atreve a creer. El eco de su legado nos prepara para el desenlace, lo que realmente significa vivir conforme al corazón de Dios. La historia del rey David no es solo la memoria de un hombre que vivió hace miles de años. Es la voz de un corazón humano que, entre errores y victorias, nunca dejó de buscar el rostro de Dios. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por la perfección de nuestras obras, sino por la sinceridad con la que nos levantamos después de caer. David nos enseña que la vida está hecha de batallas visibles e invisibles. A veces enfrentaremos gigantes externos que parecen imposibles de derrotar. Otras veces lucharemos contra los gigantes escondidos en nosotros mismos. El orgullo, el temor, la culpa o la desesperanza. Pero en cada batalla hay una certeza inquebrantable. No caminamos solos. Su camino desde los campos hasta el trono nos muestra que lo ordinario puede transformarse en extraordinario cuando hay fe, que los olvidados pueden ser elegidos, que los perseguidos pueden ser exaltados, y que incluso aquellos que se equivocan gravemente pueden ser restaurados, si sus corazones regresan con humildad a quien nunca deja de amarnos. Por eso, David sigue inspirando hasta nuestros días, porque en él vemos reflejada nuestra propia humanidad, nuestras fallas, nuestras heridas, nuestros anhelos. Pero también vemos la esperanza de que Dios no descarta a los frágiles, sino que escribe sus mayores historias en medio de la debilidad. De David aprendemos a cantar en la soledad, a confiar cuando el miedo amenaza a llorar, cuando hemos caído a levantarnos con humildad, y sobre todo a reconocer que la victoria más grande no está en la fama ni en el poder, sino en vivir conforme al corazón de Dios. Su vida termina, pero su legado permanece como un faro de fe, como un eco que atraviesa los siglos. El pastor que derrotó gigantes y el rey que gobernó naciones, se convirtió también en el ejemplo del hombre que, con todas sus cicatrices, aprendió a entregarle su corazón por completo a su Creador. Y así, de generación en generación, el nombre de David sigue vivo, no porque fuera un héroe perfecto, sino porque fue un ser humano real que se atrevió a confiar, a cantar y a creer cuando nadie más lo hacía. Hoy, al mirar su historia, la pregunta inevitable resuena en nuestro interior. ¿Qué gigante estás enfrentando en tu vida? ¿Y en quién has puesto tu confianza? El legado de David nos invita a recordar que, aunque caigamos, aunque nos equivoquemos, aunque parezca que todo nos supera, siempre hay una mano que nos levanta, siempre hay esperanza para volver a empezar,
Siempre hay un Dios dispuesto a transformar lo pequeño en eterno. El rey ha partido, pero su voz aún canta en millones de corazones. Un canto de fe, un canto de esperanza. Un canto eterno que nos recuerda que lo más grande que podemos alcanzar es vivir conforme al corazón de Dios. La vida de David nos recuerda algo eterno. No importa cuán grandes sean tus gigantes, no importa las caídas que hayas sufrido, ni las lágrimas que hayas derramado. Siempre hay esperanza de levantarse, porque la verdadera grandeza no está en nunca fallar, sino en volver el corazón hacia Dios una y otra vez. David fue un pastor olvidado que se transformó en rey, un hombre frágil que aprendió a levantarse, y un corazón quebrantado que fue restaurado. Su historia sigue viva porque habla a cada uno de nosotros, si él, con todas sus cicatrices, pudo ser escogido. Tú también puedes ser levantado. Si este relato tocó tu alma, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir escuchando más historias que inspiran, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque igual que David, tú también puedes vencer a tus gigantes y escribir una historia que inspire a otros.